¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Hoy nos quisimos salir de las candidaturas, de la política más electoral que hemos hecho en estos días en la entrevista verdadera para hablar de otro tema. Claro que también este tema tiene mucho que ver con la política. Vamos a hablar del crédito con aval del Estado, el famoso CAE que desde el 2006 está presente entre nosotros, que se crea con la intención de sumar estudiantes jóvenes a la educación superior y que ha terminado, ustedes lo saben bien, con situaciones que en muchos casos son desastrosas para esos mismos estudiantes y para sus familias. El CAE ha hecho noticia por varias cosas en estos días. Una de ellas, estas demandas colectivas que se han presentado en contra de varios bancos y que han empezado, para preocupación, presumo yo, de los bancos a acogerse a trámite en la justicia. Estamos con Juan Pablo Rojas, que es coordinador nacional del movimiento Deuda Educativa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, José, buenas noches. Coordinando justamente y haciendo la vocería de estas demandas colectivas que entiendo son 6, se han acogido a trámite 5 hasta ahora contra bancos que leo a continuación: Scotiabank, Falabella, Banco Estado, BCI, Santander, Itaú, Corbanca, que se fusionaron recién, ¿no es verdad? Llama la atención la presencia en este listado del Banco Estado. ¿Qué expectativas tienen ustedes y cuál es el fundamento de presentar estas demandas colectivas, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias por la invitación a la red, buenas noches. Lo que buscamos con las demandas es poder visibilizar que los bancos también son parte de un problema más profundo, que es la mercantilización de un modelo educativo que hoy día ha llevado a más de 800.000 personas a estar condenados financieramente hasta el día de su muerte con un crédito con aval del Estado. 800.000 son los estudiantes que han adscrito al este contrato, CAE. exactamente, Okay. a nivel nacional. 300.000 de ellos morosos. 300.000 morosos, ¿ya? Por distintos motivos, no solamente porque no quieran pagar. La mayoría de la gente no puede pagar el crédito con aval del Estado, no encuentran trabajo o bien no les alcanza a fin de mes el sueldo para poder costear una cuota bancaria de lo que se disfraza como un beneficio social. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los fundamentos de estas demandas? Se habla de cláusulas, leo, abusivas, más bien ilegales, diría yo, porque no se adecúan a la norma del CERNAC financiero, vale decir, no están de acuerdo a la ley vigente en Chile hoy día. ¿Esa es la lógica de ustedes? Esa es la lógica, el señalar de que los bancos tuvieron la oportunidad para poder adecuar sus contratos a lo que señala la ley del CERNAC financiero. No lo hicieron. Creemos que los bancos nunca pensaron que los endeudados de la educación nos íbamos a poder organizar para poder levantar demandas colectivas como lo estamos haciendo ahora. ¿Cuáles son las cláusulas abusivas exactamente, Juan? Mira, a ver, sin meternos en tema leguley o propiedad tal, la 10ª, la 14, la 15 y la 16, pero en términos simples, que arrestan derechos a los consumidores. Lamentablemente hoy día los estudiantes somos considerados consumidores de bien de consumo como es la educación y no del derecho social que debería ser, y que te restan derechos. De hecho, este mismo contrato que hoy día hacen firmar a la rápida a miles de estudiantes año tras año cuando se va a ver el proceso de firma del crédito con aval del Estado, no es informado de la forma que señala la ley. Aquí el acreedor tiene la obligación de informar lo que el estudiante está firmando. Vamos, pero con lo abusivo, si vamos al detalle. ¿Cuáles son las cláusulas que ustedes reclaman o demandan como abusivas? A ver, el hecho de que este contrato tenga un mandato en blanco ya es abusivo. Son contratos de adhesión. Aquí el estudiante en ningún caso tiene la oportunidad de poder decir, esta cláusula me gusta. Este mandato es el pagaré famoso. El pagaré en blanco, que al estudiante le dicen dentro de una sala llena de gente, firme rápido porque atrás suyo tiene 1000 estudiantes más, firme aquí, aquí y allá, y entre ellos hay un pagaré en blanco con un mandato que entrega la potestad a los funcionarios del banco, al mismo banco, aquellos y después lo llenen con la firma del estudiante. Eso es gravísimo y el CERNAC no ha dicho absolutamente nada. De hecho, nos cansamos de esperar que el Servicio Nacional del Consumidor demandara a los bancos por las abusividades de los contratos, producto de lo cual como movimiento tuvimos que buscar asesoría particular para demandar a estos 6 bancos que hoy día participan del multimillonario negocio del CAE. Ahora, el pagaré en blanco es un tema, yo lo entiendo, eso pasa en un montón de otros créditos, entiendo que este crédito ustedes lo entienden casi como un crédito de consumo o hipotecario incluso, tiene las mismas lógicas en gran parte de su descripción, de sus artículos, ¿no verdad? ¿Qué otra cláusula abusiva hay ahí? Mira, otra cláusula abusiva es el hecho de que se le carga la cláusula 10ª del contrato. En general en los 6 bancos son muy similares los contratos. La cláusula 10ª señala de que es obligación del deudor probar los pagos. Eso quiere decir de que el banco no se queda con ningún resguardo de los pagos. No puede ser de que hoy día nadie esté controlando la forma en que se esté pagando el crédito con aval del Estado. Entre otras cosas, Juan José, aquí hay una deuda tremenda que tiene el estudiante al salir de la carrera y no se explica de dónde viene esa deuda infladísima. Hay personas que terminan pagándole al banco, debiendo al banco 3 veces lo que realmente costó la carrera. Pongamos un caso concreto, si un estudiante deja de pagar el CAE
y tenía una deuda en ese minuto de 10 millones. ¿Qué pasa? ¿De qué manera crece? ¿Y hasta cuánto crece esa deuda? Mira, lo que no se le explica a los estudiantes cuando firman el crédito conal del Estado es que el CAE acumula intereses todos los meses desde el día 1 de firmado el contrato. Entonces todos los estudiantes piensan de que mientras no estén pagando el CAE, desde que no empiece el cobro, después de 18 meses desde efectuado el egreso de la carrera, no tienen ningún problema. Y ahí hay un gran error, donde el Ministerio de Educación no ha informado obviamente, igual que el CERNAC, el CAE acumula intereses todos los meses en UEFs. Por eso hablamos de que este es un crédito hipotecario para la educación, porque es pactado a 20 años en UEFs que sube todos los días, y eso no se le informa a los estudiantes. Entonces ya la deuda sale infladísima cuando el estudiante se titula, y peor aún es el caso de aquellos que no pueden terminar las carreras y que tienen que abandonar y que aparecen como desertores. Si te hablamos de números, podría yo fácilmente señalar que la deuda se triplica. Si tú me estás hablando que la carrera costó 10 millones de pesos. ¿Debe eso? Y el banco, no, o sea, debe 30 millones de pesos. Hay quienes deben más. Te pongo el caso de 10, digamos. Terminas debiendo 30. Y de hecho, si tú sacas el cálculo de cuánto tienes que pagar... ¿Eres moroso? No, si eres moroso o estás al día, igual vas a tener que pagar ese monto. Porque aquí hay una fórmula de pago que es a 20 años de un crédito conal del Estado, en donde si tú multiplicas la cuota mensual a 240 cuotas, a 20 años, te sale una infinidad de millones de más de lo que deberías pagar, efectivamente. Y para nosotros eso es usurero, y más aún es usurero cuando se le está ofreciendo hoy día, a través de la Comisión Ingresa, dependiente del Ministerio de Educación, a los estudiantes este crédito como un verdadero beneficio social, cuando realmente es un negocio multimillonario para los bancos. Ahora, la lógica de que sea con el aval del Estado, Juan Pablo, tiene que ver con que si es que no se paga la deuda, si un deudor que está avalado por el Estado no paga al banco, el que pone la plata al banco es el Estado y queda como titular del cobro el Estado. Eso es lo que pasa en la práctica, ¿no, verdad? Sí, aquí hay un juego de palabras que usaron en su momento Ricardo Lagos. O sea, el que cobra es el Estado, finalmente. Sí, pero aquí igual. Cuando se crea la ley 20.027, que es la ley a través de la cual se crea el crédito conal del Estado, lo que se está haciendo es buscar una garantía para el banco, no para el estudiante. Sí, claro. Aquí todos entendemos mal, el banco va a ser mi aval. No, aquí no es así. Si tú no pagas el CAE, el banco, primeramente, para cobrar la garantía estatal, tiene que demandar en tribunales de justicia a los deudores educacionales. ¿Cómo? A través de una demanda ejecutiva con amenaza de embargo, junto con... ¿Los embargos ocurren o no ocurren? Mira, el banco debería, según lo que dice la ley, embargar. Hemos visto embargos por CAE, pero honestamente son pocos, son bajos. ¿Existe un riesgo? Sí. Lo que se busca es llegar a cobrar el banco la garantía estatal, la plata del Estado que avaló esta deuda. Eso es lo que busca el banco, porque eso es lo que le conviene, hacer caja rápida. Y eso es lo que ocurre en la práctica. Eso es lo que ocurre en la práctica. Pero ojo con eso, yo no quiero quitarle el peso al riesgo que pudiese eventualmente producirse un embargo. Hemos visto, Sandra Godoy de La Serena, el año pasado Scotiabank le embargó los bienes muebles a su mamá y tuvo que viajar a Santiago, presentarme una carta a la presidenta Bachelet que no tuvo respuesta, igual que todas las cartas que hemos presentado. Pero se echó atrás esa demanda. Scotiabank se echó atrás porque pedimos presión. Y se echó atrás con el embargo. Sin embargo, igual cobró la garantía estatal de Sandra. Lo que hace el banco es cobrar las garantías estatales rápidamente a la Tesorería General de la República para hacer caja rápida, pero no es el 100% de la deuda lo que la Tesorería General de la República está pagando, es el 90%. Luego, el estudiante endeudado en DICOM, ya con la deuda hasta la coronilla, tiene que ir a la Tesorería a buscar una fórmula de pago. Y cuando termina de pagarle a la tesorería, en las cuotas que pueda pactar, que también son irrisorias, el otro día una chica estaba pagando 4.700 pesos hasta los 87 años de edad. ¿Te parece eso correcto? Eso es absurdo. Este CAE no se hizo con una lógica social, se hizo con una lógica empresarial. Luego que tú pagas ese 90%, tienes que volver al banco a pagar el 10% restante. Obviamente en UEFs y obviamente con los intereses que inflaron la deuda ya a cifras que nuevamente van a ser exorbitantes. Ok, ¿cuál es la petición que ustedes en concreto hacen en estas demandas? ¿Que se adecúen los contratos? Te lo pregunto por las expectativas que pudiera tener alguien que nos esté escuchando en la casa y que pudiera querer integrarse a este grupo de 1.200, creo que van ya, de demandantes. Que se adecúen, pero eso no va a variar en términos prácticos mucho la situación de la deuda. A ver. ¿O sí? Sí, esto es toda una estrategia que como movimiento que nos fundamos en el año 2013 estamos buscando para poder buscar el fin último, que es la condonación de las deudas educacionales. Hablemos de eso en un minuto. Creemos que se debe condonar. Y una de las herramientas fue judicializar particularmente el tema del CAE,
Porque el Servicio Nacional del Consumidor no lo hizo, teniendo la potestad legal y la obligación legal de efectuarlo. El director del CERNAC no se atrevió a demandar a los 6 bancos que nosotros sí demandamos. Y que había un cruce muy curioso, y te lo quiero preguntar después también, que tiene que ver con que el CERNAC hubiera tenido que demandar al Banco Estado. Exactamente. Demandar a un propio banco que tiene intereses estatales. Y que manejado por el gobierno. Y no lo hicieron. Ahora, ¿qué buscamos nosotros con esto? Buscamos que los bancos sean condenados a que estas cláusulas, según lo que dice la ley, tienen que ser declaradas nulas dentro del contrato. ¿Y eso significa? Significa que el título ejecutivo del banco, que es, en castellano, es el instrumento legal que tiene el banco para efectuar el cobro del crédito, se le va a caer. Pero se le cae el 10%, porque el 90% ya lo recibe el Estado. No, porque este es el origen del problema. Okay. El contrato es el origen del problema. Cuando el banco cobra la garantía estatal, lo está haciendo porque este contrato estaba... Se lo permite. Esto es lo que origina el problema, y el origen del CAE está viciado. Es ilegal. ¿Qué relación, qué contacto han tenido ustedes con el gobierno en este caso respecto a este tema puntualmente? Te lo pregunto particularmente volviendo al tema del Banco Estado, que es uno de los 6 demandados. Mira, nosotros desde el año 2014 es que estamos tratando de buscar una reunión con el gobierno, con la ministra de Educación, primero con el ministro Eizaguirre, no nos respondió, el ministro del Piano tampoco nos responde las cartas, la presidenta Bachelet tampoco responde las cartas, y principalmente nosotros buscamos el diálogo para poder sentarnos a conversar sobre endeudamiento. No solamente hablar del CAE, también hablar del Corfo, hablar del Fondo Solidario. 3 o 4 o 5 créditos que están dando vuelta que afectan a un total de... Deben ser 1.200.000 personas, Okay. el universo, si no más. Okay. Solamente por CAE son 800.000 deudores, crédito Corfo 350.000, Fondo Solidario 420.000, y suma y sigue si sumamos el superestudio, el crédito fiscal, los créditos internos de las universidades que hoy día están trabajando como si fuesen verdaderas instituciones financieras, prestándole dinero a los jóvenes para financiar su estudio. Yo me imagino que ustedes están en línea con lo que piden los dirigentes estudiantiles, la Confecha, en fin, que termina por ser que se condone incluso retroactivamente el CAE desde su origen en el 2006 hasta el 2017. Son 11 años de condonación, me imagino yo, del total de la deuda, que es lo que pide la Confecha. Eso yo no sé qué cifras son, pero deben ser siderales. La ministra del Piano ha dicho que eso es prácticamente imposible. ¿Ustedes qué mirada tienen respecto a eso? Nosotros le queremos decir a la ministra de Educación primeramente que nosotros hemos buscado 4 años reunirnos con ella para demostrarle que sí se puede efectuar una condonación hoy día en Chile. ¿Pero qué es condonación para ustedes? A ver, eso es importante. ¿Qué es condonación? ¿Qué entendemos por condonación y qué entiende hoy día el gobierno por condonación? Porque si lo hacemos bajo la lógica de mercado, a través de la cual hoy día el gobierno entiende la gratuidad como entregar todos los años a través de la glosa de presupuesto una beca disfrazada de gratuidad, eso no es gratuidad, no es una política de gobierno de gratuidad. Lo que nosotros buscamos primero es que se aliviane la carga que hoy día tienen miles de familias que tuvieron que optar a estos créditos ofrecidos por el Estado para poder acceder a la educación superior. Conversar de endeudamiento. Lo primero es sentarnos a conversar qué entendemos por condonación. Si va a ser eliminar los intereses usureros, pagar la deuda total. A ver, yo quiero ser súper enfático en esto y súper claro. Aquí hay varias etapas que pasar. Lo primero es buscarle soluciones a la gente que hoy día lo está pasando realmente mal en Chile, con un ofrecimiento de beneficio social que termina siendo un negocio como es el CAE, pero para eso tenemos que sentarnos a conversar con el Ejecutivo. Tenemos todas las instancias para hacerlo, tenemos un equipo técnico detrás, trabajando, porque yo te aseguro que la ministra no sabe bien los números. A mí me gustaría saber de dónde salen sus números y por qué ella señala que es imposible efectuar una condonación. Habla de más de una vez el PIB de Chile, ¿eh? Yo no sé de dónde salen esas cifras. Cuando se trata de empresas, cuando se trata de Johnson, cuando se trata de condonarle deudas multimillonarias al 1% más rico de Chile, nadie dice nada. Pero cuando estamos pidiéndole que le condone la deuda con nuestros propios impuestos, con los mismos que le condonan a los grandes empresarios, pero que ahora nos condonen a nosotros nuestras deudas, que son usureras, a través de un disfraz de beneficio social que termina siendo un negocio, inmediatamente ahora, se nos cierra la puerta. fíjate que lo dice la ministra del Piano, pero también lo dice, ponte tú, y te lo voy a citar acá, Mario Weisblut, que es fundador de la Fundación Educación 2020. Dice que subirse por el chorro un poco, que no es razonable en un país que no es rico como Chile, sino que todo lo contrario, es un país pobre. Dice Mario que, y hace un largo listado de otros gastos que tiene que hacer o enfrentar el Estado con urgencia en un país pobre como este, la infancia vulnerada, la situación del Sename, en fin. La lista tú la sabes seguramente mejor que yo, es larga. ¿No te hace sentido algo de lo que dice Weisblut, de lo que dice la ministra del Piano, en el sentido de que el Estado, por supuesto, si fuéramos un país rico nos sobrara la plata, como pasa en algunos casos en el planeta, no sería un problema, pero los recursos, y ya la presidenta tuvo que darse cuenta cuando promete o plantea gratuidad universal, no están, ni van a estar seguramente tampoco en los próximos años. ¿No es un exceso focalizar todo el gasto, o prácticamente todo el gasto del Ministerio de Educación
año a año en la morosidad del CAE y condonar sería mucho más que eso todavía. Bueno, lo que dice Mario Weisblut, que es de Educación 2020, de donde mismo viene la ministra de Educación, también fue directora de Educación 2020, va bajo su misma lógica y me llama mucho la atención que lo hace bajo una lógica de mercado. Efectivamente hay varias urgencias en Chile, pero hoy día tenemos y tienen los políticos que crearon estas leyes. No olvidemos que el CAE fue una ley, es una ley, la 20.027, creada por Ricardo Lagos, creada por Sergio Vitar, creada también por Nicolás Izaguirre, que también firmó el crédito cantonal del Estado, la ley del CAE. Los invitamos a hacerse cargo. Ellos tienen la obligación moral de hacerse cargo del tremendo drama que hoy día tienen 800.000 personas que están amarradas a un crédito cantonal del Estado. Efectivamente hay varias urgencias en Chile y también nosotros hemos buscado conversar con el ministro de Hacienda porque creemos que aquí los recursos en Chile están. Lo que pasa es que están siendo mal distribuidos. Fíjate que año a año se le están entregando cifras multimillonarias dentro de la glosa presupuestaria a los bancos producto para seguir manteniendo el crédito cantonal del Estado. Este año 700.000 millones de pesos. 705.000 millones de pesos este año, 2017, que es la misma cifra que se entregó para gratuidad. Eso es pago de morosidad de CAE. Eso es pago de garantía. Eso es para que el banco siga participando dentro del negocio. Aquí, lamentablemente, el gobierno de la presidenta Bachelet no se ha atrevido a sacar a la banca del mercado de la educación, no se ha atrevido a cerrar el mercado de la educación y darle a la educación el lugar que corresponde, que es de un derecho social y a la vez de poder buscar soluciones que estén a la altura del problema para miles de familias que hoy día lo pasan mal, que están en DICOM, que están siendo demandadas, trabajadores honorarios a boleta, que están viendo retenidos año a año sus devoluciones de impuestos, gracias a leyes también creadas por Sergio Vitar y Ricardo Lagos, no quieren conversar. Nosotros lo que buscamos es el diálogo. Sabemos que si nos sentamos a conversar con el Ejecutivo, les podemos demostrar que es necesario efectuar una condonación de las deudas educacionales en Chile, y no solo necesario, sino que es justo. No me quedó claro, Juan Pablo, exactamente para ustedes qué es lo que hay que condonar. Todo, absolutamente todo, a tu juicio, porque de verdad ahí las cifras se disparan, y sobre todo si es retroactivamente, como plantea la Confetti. Nosotros creemos que hay que primero sentarnos a conversar sobre qué es la condonación. Pero por eso después de eso, efectuar una condonación de los intereses. ¿Ya? Hay que terminar con los intereses suscritos y terminar con la deuda educacional a futuro, en un mediano plazo. Que sea el Estado el que financie por completo aquello. Tal como se ha hecho exactamente. Okay. Hoy día el Estado, de hecho el Estado cuando está, Mario Weisblut hablaba de 4 billones de pesos, 4.000 billones de pesos. La mitad de esa cifra ya fue pagada por el Estado. ¿Sabes lo que pasa? Que te vas a topar con una pared bien difícil de superar, Juan Pablo, planteando aquello, porque tiene que ver con lo que le ha pasado, y te decía yo recién, a la presidenta Bachelet, lo que le pasa al ministro de Hacienda actual, el ministro Valdés, que la presidenta Bachelet había pensado en un 60 o 70% de gratuidad en su gobierno y se encuentra con que no tiene la plata, llega al 50% y plantea un proyecto de largo plazo que con ciertos parámetros de crecimiento del país, de la economía, de los ingresos, en fin, que son bastante difíciles de cumplir. Para decir, esa plata, la verdad, no va a estar nunca. Lo que tú planteas es que esa plata esté, pero no existe. Entonces, ¿cómo se financia? Bueno, si sacamos a los bancos del mercado de la educación, si sacamos a estos 6 bancos que están cometiendo ilegalidades a través del CAE, si los sacamos y no les pagamos más, esos 705.000 millones de pesos pueden ser destinados para empezar a condonar intereses, por ejemplo. Sí, claro. Por supuesto, pero eso es una parte... pero es una parte importante. Y también terminar con el flujo del CAE, también integra la recompra de la cartera de deudores, en donde el Estado destina... Lo que pasa es que la gratuidad implica que nadie devuelve un peso, Juan Pablo. Entonces, en el largo plazo, por eso te pregunto, ¿cómo se financia? Sí, pero es que cuando tú estás hablando de que nadie devuelve un peso por educación, me parece que es lo correcto. O sea, la educación es un derecho social. No digo que esté equivocado, sino que ¿de dónde sacamos la plata? Bueno, eso tenemos que conversarlo con el Ejecutivo. El gobierno tiene las herramientas técnicas para poder elaborar una propuesta, elaborar una propuesta técnica. Nosotros somos los afectados. ¿Por qué siempre en Chile se le pide a las víctimas que entreguen la solución? Nosotros somos personas de bien. Sí, yo te entiendo. Es un juicio de realidad nomás. Pero fíjate que eso mismo es lo que nos ha pedido el Ministerio de Educación, particularmente con el caso de la UTEM, donde también soy dirigente de la estudiante de criminalística, que nosotros construimos soluciones. Nosotros no tenemos las capacidades técnicas, lo estamos buscando. Le damos las gracias en Cámara a la Fundación Sol, que nos ha prestado mucho apoyo técnico en esto y para poder entender cómo funciona el crédito cantonal del Estado. Cuando nosotros nacemos como movimiento no existía ningún estudio de endeudamiento. Hoy día Fundación Sol ya sacó uno, Endeudar para Gobernar. La próxima semana actualiza su información y gracias a eso hoy día podemos saber cuánto es lo que realmente le cuesta al Estado desembolsar dinero por el crédito cantonal. Juan Pablo, vamos a corte. Juan Pablo también tiene otro tema del cual quiero conversar a la vuelta, Juan Pablo, que tiene que ver con el caso UTEM y la carrera de criminalística o perito criminalista. Esa es tu profesión. Sí.
están demandando al Estado chileno fuera de Chile, a ver si se soluciona una vez ese problema que tiene casi 10 años ya. Vamos al corte y regresamos. Bueno, seguimos en esta conversación. Yo decía que Juan Pablo es perito criminalístico, estudió en la UTEM, esa carrera se recibió de tal el año 2007 y nunca ha trabajado Juan Pablo en lo que estudió porque simplemente no hay campo ocupacional para eso. Juan Pablo fue la primera demanda colectiva, entiendo, por publicidad engañosa que se presentó en Chile contra la UTEM después de 8 años de trámite. Ustedes perdieron eso y decidieron ir ahora a demandar al Estado de Chile fuera de Chile, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué está todo aquello? Bueno, después del escándalo que sucedió en una universidad estatal como la UTEM, y de estar 8 años en un juicio larguísimo, tuvimos que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Viajamos el año pasado en julio a Washington a demandar al Estado de Chile para poder buscar soluciones y reparaciones por vulneraciones al derecho humano que significa la educación. La UTEM es una universidad estatal y como tal tiene que hacerse cargo del daño que le causó a 5.000 personas que estudiamos en esta casa de estudio. Fíjate que aquí también hay gente endeudada con crédito Corfo, particularmente, en donde hoy día tienen que seguir pagando el crédito Corfo al banco hasta el año 2027 porque tienen la casa hipotecada y no pueden atrasarse porque le van a arrebatar la casa. Hay casos muy tremendos con el tema de criminalística. Hay personas que se quitaron la vida producto de depresiones, gente que perdió la absoluta confianza en el Estado como garante de entregar educación. Porque tú comprenderás que quizás tú puedes esperar que una universidad privada te pueda engañar, pero no una universidad que es estatal. ¿Y qué están demandando ustedes? ¿Qué está pidiendo exactamente al Estado de Chile en esta demanda en la Corte Interamericana? ¿Es indemnización en caso de encontrar fundamento individualmente? ¿Hay un monto de dinero? ¿Cuál es la cifra ahí? Hay un monto de dinero individual que yo, por respeto a mis compañeros, me voy a reservar. Pero más importante son que el 700 demandantes, 700 demandantes de 5.000 afectados. De 5.000 afectados. ¿Qué pasó con el resto? Pasan los años, la gente sigue los rumbos, y gente que no quiere saber nunca más sobre el tema de educación y nunca más sobre el problema. ¿Ninguno de esos nunca trabajó en su carrera? No en instituciones públicas, dentro de laboratorios de criminalística, y eso está por ley señalado. Aquí se vendió una carrera que ya por ley venía viciada. La ley señala de que los peritos criminalísticos tienen que tener cierta formación profesional detrás. Mi caso es que yo estudié 6 semestres en una universidad estatal, pero para ser perito en huellas tengo que tener un mínimo de 8, según lo que dice el reglamento interno de Policía de Investigaciones, y venir de ciertas carreras que están acotadas, ingeniero químico farmacéutico y otras carreras. No la carrera que inventó el UTEM. Lo que nosotros estamos pidiendo en la demanda es que el Estado de Chile se haga responsable y haga un mea culpa y pida disculpas públicas por el grosero daño que se efectuó hacia los estudiantes de criminalística, y esperemos que eso nunca más vuelva a pasar en Chile. Fíjate que desde el año 2007 que yo estoy visitando la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, quienes tienen un rol fiscalizador, y estamos escuchando año tras año que la Comisión señala que es necesario en Chile crear un observatorio de la educación para que estas cosas nunca vuelvan a pasar en Chile. Pero siguen cerrándose institutos profesionales, se siguen cerrando universidades. Tuvimos el caso de la Universidad del Mar, tuvimos el caso de la Universidad Arcis. Esto pasa por un problema más de fondo y un problema de cómo entendemos la educación superior en Chile y qué barreras le ponemos a este tipo de vicios. ¿Y en qué está la demanda, Juan Pablo? Yo me imagino que la lógica habitual en estos casos es que, porque tengo el dato de que prácticamente todas las demandas en la Corte Interamericana las ha perdido el Estado de Chile. Bueno, tengo la impresión de que lo que debería pasar es que se acerque el Estado, no sé si el Consejo de Defensa o alguien más, digamos, con ustedes a negociar una solución previa antes de tener en contra del Estado un nuevo fallo como en calidad de culpable. Bueno, efectivamente, nosotros estamos esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, donde presentamos la demanda, notifique al Estado chileno. Que es iniciar el juicio. Y es para iniciar el juicio. Tuvimos ya el día 26 de diciembre la primera reunión con la Cancillería, en donde quedamos de acuerdo en esperar la notificación para poder sentarnos a conversar un eventual acuerdo. Ahora, la Cancillería está abierta a conversar, efectivamente, y a través también de la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, que fíjate que esta causa va a ser la primera que reciba la Subsecretaría de Derechos Humanos como notificación internacional, de una causa internacional.
Creemos que hoy día el Estado tiene las condiciones para poder sentarse a conversar, están en esa voluntad, al menos se ha manifestado en ese sentido, y nosotros también queremos sentarnos a conversar con ellos para saber qué tipo de reparación se le otorga a estas 700 víctimas de una universidad estatal como es la UTEM. Ahora, hicimos este paréntesis porque me parece muy interesante también consignar aquello. Respecto a lo que veníamos conversando, Juan Pablo, ¿qué puede hacer alguien que nos está mirando que es deudor del CAE, moroso o no moroso? Porque cualquiera puede eventualmente demandar colectivamente en este caso. Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Acercarse a quién? ¿A través de qué métodos? ¿Página web? En fin. Bueno, nuestro movimiento se llama Deuda Educativa, tenemos un fanpage que se llama tal cual, Deuda Educativa, y particularmente para el tema de las demandas del crédito convencional del Estado hay una página de Facebook también que se llama Demanda CAE. En Demanda CAE encuentran material exclusivamente sobre las demandas colectivas. Ahí el abogado patrocinante, el profesor Belisario Prat, a quien le damos las gracias por haber tomado esta enorme misión. Nunca nadie se había atrevido a demandar colectivamente a 6 bancos al mismo tiempo. Es un tremendo trabajo que hay detrás. Informa semanalmente a los demandantes sobre los avances de las causas. Estas causas están recién iniciando, si bien es cierto, se presentaron, la primera se presentó el 2 de septiembre del año pasado, son demandas de largo aliento, eso es importante que la gente... Sí, las expectativas son súper bueno precisarlas, es súper bueno precisarlas, Juan Pablo. Lo que se busca, ya lo conversamos, pero los plazos pueden ser bastante largos en esto. ¿Cuáles son las expectativas? Esto se presenta ante juzgados civiles y son juicios que pueden durar, la verdad, años. Pueden durar años, tal como nos pasó con el caso de criminalística, pero en ningún caso va a durar 20 años como duran las deudas del CAE. Así que podemos... ¿Han tenido contacto ustedes directo con los bancos o están cerrados a acercarse a ustedes como institución? Nosotros nunca hemos conversado con un banco. Nosotros creemos que el tema del endeudamiento es un tema político, porque fue a través de la política a través del cual se endeudó a más de 1 millón de personas, a través de estas leyes como la del Corfo o la del CAE. ¿Los bancos son un problema dentro de este tema? Lo son. Pero las soluciones tienen que venir por la vía política. Tampoco somos como movimiento, estamos en la postura de judicializar el problema. El problema es político. Judicializamos esto, pero no demandamos al Estado, demandamos a los bancos. ¿Por qué no demandar al Estado? ¿Por qué no demandar al Estado? Yo te voy a decir por qué. Porque nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la UTEM. Nosotros ya hicimos escuela con este tema, ya sabemos qué hacer y no hacer como dirigentes de temas educacionales. Si demandamos al Estado, no nos vamos a poder sentar a conversar con el gobierno porque el gobierno de turno nos va a señalar, señores, todo esto está en tribunales, dejemos que las instituciones funcionen y así se nos va a pasar 10 años, como pasó con el tema de la UTEM. Insistimos, el tema de la deuda educacional es un tema político, tenemos que sentarnos a conversar, aprovecho las cámaras de la red y de tu programa para invitar nuevamente a la ministra de Educación a que antes de cerrarle la puerta a los ciudadanos que estamos endeudados, responda las cartas, sentémonos a conversar, conozcámonos, hablemos de endeudamiento en la educación superior y veamos posibles soluciones. Nos queda poco, Juan Pablo, casi nada, 30 segundos. ¿Qué costo tiene para quien se acerca a demandar colectivamente, en este caso, a los bancos? Mira, el estudio jurídico cobra, del abogado cobra un monto bajo, que es de 35.000 pesos por persona, un cobro único durante todos los años que dure la demanda, y eso va a servir... Por una vez y alcanza para financiar todo el proceso de demanda. Sí, independiente del deudor tenga 2 o 3 CAE y tenga que demandar a 3 bancos, van a ser igual el mismo monto. Tenemos que también señalar de que si esto lo hubiese hecho el Servicio Nacional del Consumidor, hubiese sido a costo cero para el endeudado. Lamentablemente el CERNAC, lo repito, no se atrevió a demandar a los bancos y por eso hay costos detrás que debería haberlo absorbido el Servicio Nacional del Consumidor. Entre ellos tenemos que publicar 2 veces el extracto de la demanda en diarios de circulación nacional y tú comprenderás que una hoja diaria es cuesta caro. No, Juan Pablo, pero el objetivo de la demanda en concreto es invalidar el título de cobro que implica el contrato, por ende el crédito quedaría, o la deuda quedaría pagada o no cobrable por lo menos. Efectivamente, buscamos y también visibilizar que aquí hay ilegalidades detrás del CAE. Muchas gracias, Juan Pablo Rojas, por habernos acompañado. Buenas noches, que esté muy bien.